Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un cuento del escritor Ted Chiang. El cuento se llama El infierno es la ausencia de Dios. ¿Qué nos puedes decir de este cuento? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si pudiéramos ver a Dios y los ángeles como algo tan real como el sol o la lluvia? Pues esa es la premisa del infierno, es la ausencia de Dios. Una historia increíblemente profunda de Ted Chiang. Este cuento no es tu típica historia de ángeles y milagros. Aquí, las apariciones angelicales son tan comunes como desastrosas. Y en vez de traer paz y amor, los ángeles desencadenan destrucción, caos y cuestionan las nociones de fe y devoción que tenemos. El protagonista, Neil Fisk, no es precisamente un devoto. Sin embargo, cuando su esposa Sarah muere en una visita de un ángel y su alma es vista ascendiendo al cielo, Neil se obsesiona con la idea de reunirse con ella en el paraíso. Esto suena romántico, ¿no? Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Neil necesita aprender a amar a Dios para entrar al cielo, algo que suena fácil, pero se vuelve casi imposible en un mundo donde Dios no es ni justo ni amable. Chiang introduce otros personajes, como Janice Rayleigh, una mujer sin piernas que milagrosamente recibe la habilidad de caminar. En lugar de ver su recuperación como una bendición, Janice lo interpreta como una prueba de fe, lo cual enfurece a Neil, que no puede aceptar que su pérdida no sea parte de algún plan mayor. Y aquí está el giro. En el mundo de Chiang, incluso los milagros más impactantes no garantizan una recompensa divina. De hecho, ver la luz del cielo podría condenarte en lugar de salvarte. Neil aprende esto de la peor manera al final de la historia. Lo impactante de este cuento es cómo Chiang desmonta la idea de la recompensa por fe ciega. Nos hace cuestionar, ¿seguirías amando a Dios, incluso si no es bueno contigo? En este universo, el amor a Dios se convierte en una especie de prueba sin garantías, donde ir al cielo o al infierno no depende de cuán devoto seas. El infierno es la ausencia de Dios. No es solo una historia de fantasía, sino una reflexión sobre el sufrimiento, la fe y la verdadera devoción. Al final, Ted Chiang nos muestra un mundo donde creer en Dios es fácil, pero amarlo, a pesar de todo, es la verdadera prueba. Es una lectura corta pero potente, perfecta para cualquier persona interesada en temas de espiritualidad, dudas existenciales o simplemente en pensar sobre el sentido de lo divino desde un ángulo totalmente inesperado. ¿Qué te parece el estilo de escritura de Ted Chiang? ¿Es fácil de seguir? ¿Es complejo? ¿Es poético? El estilo de escritura de Ted Chiang es único y tiene varias cualidades que lo hacen destacar. Su estilo podría describirse como claro, preciso y profundamente reflexivo. Aunque toca temas filosóficos complejos y a veces utiliza conceptos científicos avanzados, Chiang logra mantener un estilo directo y accesible, lo que hace que sus historias sean comprensibles incluso para quienes no tienen experiencia en ciencia o filosofía. Chiang elige sus palabras con mucho cuidado y evita adornos innecesarios. Esto le permite explorar ideas profundas de una manera directa y sin perder al lector en metáforas o florituras. Sus frases tienden a ser concisas y cada oración parece estar ahí con un propósito claro, lo que refleja su formación en computación y su respeto por la lógica. A pesar de su claridad, el estilo de Chiang no es simple. Su escritura está llena de significados que invitan al lector a reflexionar. Cada relato de Chiang nos presenta dilemas éticos, morales y existenciales que resuenan en múltiples niveles y deja que las propias ideas sean las que generen el impacto. Este enfoque le permite profundizar en temas como la fe, el libre albedrío, la inteligencia artificial o el amor, sin caer en juicios moralizantes. Aunque no es un autor que se caracterice por un estilo lírico o florido, Chiang sabe ser poético cuando la historia lo amerita. En El infierno es la ausencia de Dios, por ejemplo, hay momentos en los que describe la luz celestial o las apariciones de los ángeles de una manera casi mística, utilizando un lenguaje que capta la grandeza y el terror que estos eventos inspiran. El estilo de Ted Chiang es fácil de seguir en cuanto a claridad, pero puede resultar complejo en el plano intelectual, ya que aborda ideas que llevan al lector a cuestionarse el mundo y sus creencias. Esta combinación de accesibilidad y profundidad es lo que hace que sus historias sean tan poderosas y populares, tanto entre los lectores de ciencia ficción como entre aquellos que buscan literatura reflexiva. ¿Qué otro cuento de Ted Chiang nos podrías recomendar? Otro cuento que recomiendo mucho de Ted Chiang
es La historia de tu vida, Story of Your Life. Este relato es uno de sus más conocidos y sirvió de inspiración para la película Arrival. La historia de tu vida explora temas como la comunicación, el tiempo y la percepción de la realidad a través de una historia sobre el primer contacto con una especie alienígena. La protagonista es la lingüista Louise Banks, quien es reclutada para descifrar el lenguaje de los alienígenas, llamados heptápodos. Lo interesante es que, a medida que ella va comprendiendo su idioma, su percepción del tiempo cambia, ya que los heptápodos experimentan el tiempo de manera no lineal. Este cuento es fascinante porque explora cómo el lenguaje puede moldear nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. Chang usa la relación entre Louise y su hija para hacer una conexión emocional, creando un relato que es tanto de ciencia ficción como una profunda reflexión sobre el destino, el amor y la pérdida. Además, su estilo en esta historia es particularmente elegante y cargado de emoción contenida, lo cual lo hace aún más impactante. Es una lectura muy recomendable para quienes disfrutan de la ciencia ficción, que no solo se enfoca en tecnología, sino en cómo ésta cambia nuestra percepción de lo que significa ser humano.